Bienvenidos a Con Criterio TV. En esta noche del 6 de octubre le ofrecemos una entrevista que hemos pregrabado con el presidente electo de la República. Se trata de Alejandro Yamatei. Él se encuentra hoy de viaje por la Ciudad de México. Tiene una serie de viajes que desarrollar y de reuniones que sostener antes de que llegue el próximo 14 de enero, cuando se convierta en el presidente en funciones. De manera que, bienvenidos a todos en este 6 de octubre. Así es, bienvenidos. Solamente desearles buenas noches y sin más preámbulos, pues pasar a la entrevista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Alejandro Yamatei, por aceptar esta entrevista en Con Criterio. Nosotros en Batalla queremos mostrarle unas conclusiones que ha lanzado el último estudio de opinión de la encuestadora Sid Gallup. Es la misma que previó que usted era el ganador de esa segunda vuelta. En pantalla usted leerá una visión global que hace esa lectura en una encuesta que se lanza en septiembre hacia los guatemaltecos. Datos esenciales: el guatemalteco se siente tan optimista con su gobierno. El guatemalteco tiene una evaluación positiva de usted. Y yo quiero arrancar esta entrevista preguntando, ¿hay razones para esa esperanza? ¿Qué le responde a esas personas que sienten tanta expectativa positiva sobre el 14 de enero cuando usted tome la dirección del gobierno guatemalteco? ¿Cuáles son las razones que nos hacen sentir esperanzados? Un 67% de las personas confían en que vamos a ser un buen gobierno al día de hoy. Es un crecimiento muy grande con relación a los resultados de la segunda vuelta, si comparamos los porcentajes y los diluimos dentro de la cantidad de votantes netos que fueron a votar, porque solo fue el 42%. Realmente el crecimiento ha sido exponencial. ¿Qué significa? Más compromiso, es no fallar, es hacer lo correcto desde el primer día, y eso es a lo que nos estamos preparando. Hemos preparado una transición larga que la vemos como una oportunidad. No la vemos como una oportunidad para esperar a que llegue estos 199 días para la toma de posesión, sino lo vemos como la oportunidad para construir a nivel internacional, la reconstrucción de puentes que se rompieron a lo largo de una política internacional de relaciones con el mundo equivocada que tuvimos 4 años. Significa darle muestras a los países de que queremos hacer las cosas bien, darle muestras a los empresarios internacionales de que vean a Guatemala como una oportunidad en donde hemos logrado implementar proyectos que dijimos en la campaña y que ya se están viendo concretados, por ejemplo con México, en donde unas muy francas conversaciones con el gobierno mexicano hemos llegado ya con la CEPAL a la formulación, o ya se está formulando. Hugo Beteta es el que lo está haciendo en México como delegado de la CEPAL en México, el tema del desarrollo de la zona fronteriza binacional para México y Guatemala, con lo cual nosotros queremos construir un muro de oportunidades, no ese muro físico, no ese muro de armas, sino un muro de oportunidades. Los muros físicos y armas no detienen la migración, los muros de oportunidades. Justamente en esos temas, presidente, hay 2 puntos. La gente estima que en empleo, en seguridad y en educación tiene resultados muy positivos, de percepción. En cambio, los menores, sin ser malos, los más bajos, vamos a decirlo, es honestidad en el gobierno. Hay 20% que dice nada, y uno peor, problemática de migración, 23%. No son altos, pero son la desconfianza. Incida en ese punto. ¿Qué ofrece en relación a la honestidad del gobierno y al problema de la migración? Bueno, de hecho, cosas que hemos logrado construir en estas 7 semanas sin precedentes. Vamos a habilitar ya con el Banco Interamericano de Desarrollo, a partir de enero del año entrante, una aplicación en donde toda la obra pública va a poder ser seguida en una computadora o en un teléfono, desde su adjudicación hasta su liquidación, pasando por los desembolsos físicos de avance, acorde al avance físico o al avance financiero de la obra, con fotografías y videos de las obras, de todas las obras, del 100% de las obras del Estado, porque tenemos que dar, no solo, decía mi abuela, que no solo hay que ser honesto, hay que demostrarlo. Y la demostración está en la apertura que tendremos de un gobierno totalmente abierto, en donde ayer en una reunión, en una reunión con el Fondo Monetario Internacional, le decíamos, tengo un problema con Guatecompras, y es no poder identificar
¿Quién? Por ejemplo, Pedro Trujillo vende una resma de papel a un ministerio a 5 y después se lo vende a otro ministerio a 10. Y no hay una manera de poder consolidar la información y que me dé una alerta de decirme, ese 10 hay que principiar a revisar porque algo está pasando ahí. Y el Fondo Monetario me dice, nunca ningún país nos había pedido en la historia del Fondo Monetario esto. Con mucho gusto vamos a principiar a trabajar para que en los primeros meses del gobierno podamos tener esa integración de toda la base de compras del gobierno para que pueda estar a la disposición de quien quiera. Presidente, nosotros hemos encontrado y hemos revelado aquí en Con Criterio TV recientemente un reportaje que refleja que una persona como Gustavo Alejos es copropietario de una empresa constructora que ha sido beneficiado por 525 millones de quetzales en los últimos 2 años y medio en obra pública. Por supuesto que cuando cuestionamos a las autoridades respecto a eso, ellos nos dicen que no necesariamente saben de quién es o quién es el propietario de la empresa. Nosotros subrayamos que nos causa extrañeza que casi todos sus competidores tienden a ser excluidos en el proceso de selección en Guatecompras por asuntos meramente formales o porque no había un sello en una página o porque se pone ante mí en lugar de por mí de parte del notario, por asuntos que podrían ser subsanados de cualquier manera. ¿Cómo abordar esta clase de simulación de concursos para evitar la corrupción? En primer lugar, es difícil poder determinar el testaferrato. Es difícil. Pero si la persona es copropietaria, significa que tiene que estar en el registro de personas como parte de la sociedad, con acciones de la sociedad. Y entonces el Estado tiene el derecho de escoger con quién tener relaciones. No es tenerlo con una persona que está siendo señalada de graves problemas de sobrevaloraciones, de ventas ilegales, de corrupción a todos los niveles. No se puede tener relaciones con eso. Hay un viejo refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero el problema es cuando eso se hace a través de testaferrato. Es difícil comprobar el testaferrato. Pero nosotros sí vamos a tratar, por eso queremos ser totalmente abiertos. Porque muchas veces alguien conoce el testaferro de alguien, pero uno no. Pero si alguien mira y dice a esta persona, este testaferro de este, entonces se puede denunciar y se puede detener esa adjudicación. Pero por eso es que tenemos que tener los registros abiertos. Esa es la ventaja de un gobierno que vamos a sacar desde el primer día, en un discurso del 14 de enero que les podría decir casi que las grandes líneas que va a tener, en donde vamos a emprender varias cruzadas. Una es una cruzada contra la corrupción, desde el primer día. Y una cruzada de la corrupción en la que todos tenemos que ser parte. O sea, no solo es el gobierno el que no tiene que ser corrupto, ¿no? Es que también la sociedad no tiene que dar mordida. Tenemos que denunciar. Y para eso vamos a instalar un programa nacional contra la corrupción, el cual, permítanme decirles que el día viernes, en una reunión con la OCDE, la OCDE, la Organización de Estados Desarrollados, nos ofrece ya a partir del 18 de octubre la instalación en Guatemala de una serie de expertos en distintos temas, lavado de dinero, en corrupción, en puertos, en todo. De hecho, definimos en qué cosas vamos a necesitar mucha cooperación en los sistemas de inteligencia, en la reformulación de los sistemas de inteligencia, para que podamos entrarle al tema de la corrupción, porque no solo el tema de la corrupción lo tenemos que ver persiguiendo al corrupto, que es correcto, y meterlo a la cárcel sí, y aumentar las penas por la corrupción es lo correcto. Pero ¿de qué me sirve a mí meter a un corrupto a la cárcel si no hay nada ni nadie que esté corrigiendo la causa que da origen a esa corrupción? Entonces se trata en este programa contra la corrupción de meter a la cárcel al corrupto, es correcto, pero también hacer que efectivamente cambiemos, abordarlo sistémicamente, sistemas automatizados, la discrecionalidad del funcionario que hay que erradicar en la medida que podamos. O sea, hay que poder acercarle la automatización a los procesos para que podamos que las cosas sean siendo más parametrizadas, siendo más sistematizadas, podamos tener menos decisiones. Vamos a hacer cambios fundamentales y de hecho lo vamos a impulsar desde enero del año entrante, el que las importaciones, todo lo que venga para exportarse, materia prima que venga para exportarse, se procese y salga con tasa cero en el tema de imposiciones. Vámonos con una tasa cero.
¿Qué hacemos con eso? Desaparecemos el crédito fiscal. Y si desaparecemos el crédito fiscal, estamos desapareciendo una de las fuentes de corrupción que hay. Pero además de eso, capital de empresas que se queda varado por años ahí y no hay manera que se pague. Entonces, hay que hacer cambios que esperaría que nos acompañen ustedes. Bueno, nos tiene que acompañar especialmente el Congreso de la República. Bueno, no. Mi problema no va a ser el Congreso. El problema siempre, el Congreso siempre va a ser un problema para un gobierno que se aleje de la opinión pública, para un gobierno que se aleje de esa credibilidad y confianza que tiene que generar en la opinión pública. El Congreso de la República una cosa sí le tiene temor, y esa es la opinión pública. Nosotros vamos a tener un gobierno muy cercano con la población, comunicando las acciones, comunicando cuando nos lleguen a extorsionar, porque aquí no solo extorsionan la Mara 18, la Mara Salvatrucha, sino la Mara del Congreso también. Vamos a denunciarlo para que podamos tener ese acercamiento con la población. Vamos a hablar del gabinete de gobierno, que es el primer presidente que lo presenta prácticamente a la semana de haber sido electo, o al mes, si usted quiere. Antes de la primera vuelta. Pero faltan. Nos dice en primicia quién va a ser ya los ministros que faltan y nos dice por qué son los que son. Bueno, en el Ministerio de Cultura y Deportes, porque queremos poner a una persona que no solo represente por sí misma un conocimiento de venir de una de las etnias, razas, como lo querramos llamar, es garífuna, es una mujer garífuna, sino que también porque estamos haciendo todo un proyecto que va a desligar y vamos a promoverlo en el Congreso de la República. Quitarle al Ministerio de Cultura el tema del deporte. Vamos y estamos previendo crear el Instituto Nacional del Deporte y Recreación, de manera que los programas de deporte y recreación del gobierno, que son como 6, se consoliden en una institución que se encargue de promover el deporte y la recreación, que nada tiene que ver con el Ministerio de Cultura. De ahí tenemos el Ministerio de Cultura vendiendo yoyos, repartiendo estufas y una serie de cosas que no tienen nada que ver. Pero tenemos que promover el Ministerio de Cultura como lo que debe de ser, un promotor de nuestra cultura. ¿Usted piensa entonces separar al Ministerio de Cultura de la entidad de deportes, que no sé si tendrá rango ministerial? No, se va a pasar a un instituto. Ahí se va la DIGEF, se va el programa de recreación del Ministerio de Trabajo, se va los distintos programas que hay en deporte y recreación del gobierno, que es el deporte no federado, se va a un instituto que va a hacer más que repartir trofeos y uniformes de fútbol. Presidente, cada cosa que usted dice nos hace sumar una y más preguntas que plantearle. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero vamos a volver dentro de muy poco. Yo le dejo adelantada la pregunta que le quiero presentar al nada más volver. Usted nos está diciendo que es una mujer de origen garífuna, quien muy probablemente será la próxima ministra de Cultura. ¿Por qué ver al Ministerio de Cultura como una ventanilla para la representación de uno de los grupos étnicos que conforma esta sociedad? ¿Y por qué no integrar más indígenas en el gobierno? En su gobierno no tiene ninguno hasta ahorita en el equipo de gobierno. Vamos a la pausa y volvamos dentro de muy poco. Estamos de vuelta en Con Criterio TV y estamos conversando con el presidente electo, el presidente Alejandro Giammattei. Antes de irnos, él nos hablaba que una mujer garífuna va a ser muy probablemente la futura ministra de Cultura. Yo le cuestionaba, ¿por qué siempre convertir el Ministerio de Cultura en una especie de ventanilla para alguna representación étnica en nuestro país? Pero amplío más mi pregunta, ¿por qué no hay más indígenas en el gabinete? ¿Por qué no hay más mujeres en el gabinete? Presidente, adelante. Bueno, hay 2 mujeres en el gabinete, la secretaria general de la presidencia, 3. Es minoría marcada. Bueno, relativamente, porque están en la actualidad hemos escogido a gente que trabajó durante 4 años en el partido. Muchísima de esta gente conformó el plan de innovación y desarrollo 4 años, 31 meses sentados en la mesa, 15 mesas, más de 400 profesionales, y desgraciadamente a la mujer ha costado que participe en política. Entonces uno no puede tener gente que ha estado trabajando y después decirle, mira, muchas gracias, trabajaste, pero vamos a hacer el espacio a una mujer solo porque
haya que aplicar alguna acción afirmativa. ¿Su equipo íntegro está formado por personas que participaron con usted en la campaña? Básicamente casi todos. Yo le podría decir que hasta el momento, exceptuando el ministro de Gobernación, no, perdón, el de la Defensa, que lógicamente no podía participar, el ministro de Economía, que yo le había dicho, yo voy a ser el presidente y vos vas a ser mi ministro de Economía, pero por las funciones que estaba desempeñando, quedamos en que se quedara ahí, nos estuvo asesorando, pero digamos de lejos. Yo le podría decir que el resto, básicamente son todos, incluso la ministra de que le estamos hablando de ¿Cuál es el nombre de ella? Silvana Martínez. Silvana Martínez, Sí. Ministra de Cultura designada. Primero Dios, solo falta una última definición, que es una entrevista con el vicepresidente de la República. Es lo que estaría haciendo falta. Para mí llena todas las expectativas, pero nosotros no la vemos por el color de su piel, ni por su origen, la vemos por su capacidad, la vemos por su liderazgo, la vemos como una promotora de una cultura que es necesaria impulsar. Y el mensaje que estamos mandando es muy claro, porque por ejemplo en el tema de Livingston queremos hacer cosas sin precedentes. Vamos a solicitar que sea declarada la cabecera municipal de Livingston el primer duty free de Guatemala, como cabecera Un gran municipal. puerto libre. Un gran puerto libre donde hayan hoteles, donde haya casinos, donde podamos tener, y el guatemalteco pueda ir una vez al año a comprar sus computadoras, sus perfumes, lo que quiera, sin impuestos, para fortalecer no solo el turismo interno hacia una región que ha estado deprimida históricamente, sino donde podamos tener un muelle concesionado donde vengan los cruceros y donde podamos tener una estación importante dentro de los cruceros al Caribe. O sea, estamos viendo soluciones para irlo resolviendo problemas. Tenemos una cultura ahí riquísima, la cultura garífuna es una cultura riquísima y sin embargo de la que menos conocemos los guatemaltecos. Un lugar precioso, la entrada a Río Dulce, o sea, es espectacular. Queremos enseñárselo al mundo. Es una serie de planes y de proyectos que nos trae acá el presidente electo. ¿Podemos conocer de la misma manera el nombre y el apellido de quién será el ministro de Gobernación designado? No. ¿Qué ha ocurrido con esa cartera? ¿Es tan difícil llegar? No, ya está ¿A designado. quién será el designado? No, ya está designado. ¿Quién es? No, no se lo voy a decir. Hay una razón. Miren, el ministro de Gobernación tiene características muy importantes en este momento. En primer lugar, al que yo nombre, que de todos modos pedimos la reserva al presidente y al ministro de Gobernación actual, de las personas a las que yo sí les anuncié el nombre del ministro, para que el proceso de transición se haga lo más reservado posible en este momento de los nombres no solo del ministro de Gobernación, sino de los 5 viceministros que están designados ya para el Ministerio de Gobernación, porque hay un trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo que va en la implementación de lo que queremos y definimos como la política pública de seguridad, en donde hemos tenido reuniones con agencias internacionales, donde vamos a mandar al ministro y su equipo a reunirse con otras agencias en Naciones Unidas, en agencias con el gobierno de los Estados Unidos y a otros lugares para preparar los planes de gobierno, en donde, por ejemplo, queremos, y ya nos pusimos de acuerdo con el gobierno de El Salvador, de manera de homologar la atención hacia el tema de las pandillas en los 2 lugares. O sea, no es que vayamos a copiar el modelo, sino que vamos a entrar en la fase de una lucha del mismo tono de ellos contra las pandillas. Y entonces, ponerlos a ellos en riesgo, de quién son, de quién lo dicen, cómo lo hacen, para mí es un riesgo que yo en este momento no los puedo proteger, no tengo ni el dinero ni la seguridad suficiente para decirles, bueno, aquí les pongo a todos seguridad, porque lo que sí queremos es, y sí les puedo decir, es un hombre serio, muy, muy serio, va a dar de qué hablar su nombramiento, es una persona mayor, con una muy profesional, experto en el tema de seguridad, y ¿por qué dará de qué hablar su nombre? Porque en este país da siempre de qué hablar el ministro de Gobernación, o sea, jamás se queda bien con nadie. De igual manera, le digo, por ejemplo, nosotros hemos pensado quién va a ser el próximo ministro de la Defensa, ya se lo comuniqué
al ciudadano presidente sobre quién va a ser el ministro de la Defensa. Y está escogido porque nos tomamos el tiempo para analizar dentro de los mandos del ejército a una persona que llenara los requisitos que nosotros queríamos para poder profesionalizar e institucionalizar una institución que ha sido manejada más políticamente que como debería de ser profesionalmente. Y nos tomamos el tiempo de sentarnos con algunas agencias a estudiar los perfiles de los que podían ser probables ministros de la Defensa y llegar a una persona que tiene su currículum limpio, su historia limpia, pero que de todos modos el día que lo nombre va a haber alguno de su misma promoción o de otras promociones que se van a sentir ofendidos porque ¿por qué ese? Y también le va a caer. Entonces mejor nos esperamos a anunciarlo siendo comandante del ejército el 14 de enero. Presidente, una pregunta trípode que usted puede convertir en una pata de 6 mesas. Suecia, la embajada, comisión ante Sisi y tercer país seguro. Miren, Suecia, me reuní con la vicecanciller de Suecia en Naciones Unidas, le pedí disculpas. Me había reunido antes con los embajadores de la Unión Europea en Guatemala y pedí disculpas. Uno no puede pretender en un grupo de 28 darle un tortazo en la cara a uno y esperar que los otros 27 hermanos se sientan felices. Está hablando de los integrantes de la Unión Europea. Sí. Entonces fuimos a sentar y decirles a todos, miren muchachos, discúlpenme, esa no es la política nuestra. Nuestra política va a ser totalmente distinta. Y nos dijeron, mire qué oportuno que usted no le vaya a venir, porque nosotros estábamos reconsiderando cuál iba a ser el apoyo a Guatemala en los próximos años en base a esto. Nosotros dijimos, miren, no podemos hacer nada ahorita, pero sí podemos hacerlo a partir de enero. Pedimos disculpas. Que vamos, sí, miren, en la diplomacia hay formas de hacer las cosas. Un tortazo en la cara, dijo usted. ¿Eso le parece que fue lo que hizo el gobierno de Jimmy Morales con Suecia? Es que le voy a decir, yo creo que ahí es en donde la diplomacia es cuestión de pinza. Mire, si uno tiene que ser diplomático con los periodistas, imagínense con otros países. Pero uno no puede venir, si yo no estoy de acuerdo con un embajador, hay mecanismos en los que yo puedo presentar mis quejas, mis reclamos al otro gobierno, sin pasar ofendiendo. O sea, yo puedo venir y decir, miren señores, dame la campaña, cámbienme este cuate, porque se están metiendo en esto y esto y esto y esto. El otro país puede decir sí, puede decir no. Lo más común, lo más usual es que digan, mire embajador, usted limítese a su mismo gobierno le llame la atención, o diga, bueno, si es atendible, quitémoslo y para evitar problemas pongamos a otro. Lo que no puedo venir yo es de entrada con los tacos por delante, declarar non grato, echarlo y todo, aunque yo haya tenido la razón, en el hipotético caso que la tenga. Porque mi mensaje va a ser tomado de la otra parte como una agresión diplomática, no como una buena relación, sino como una agresión. Yo creo que eso sucedió en Guatemala, según mi leal saber y entender. El embajador Anders Kompas dio unas declaraciones que pueden ser ofensivas, sí, para nosotros guatemaltecos, sí, pero había manera de poder expresar nuestra ofensa de una manera distinta a como fue planteado, según nosotros, y eso estamos pidiendo. Dos patas más, la comisión ante-Sisi, aunque ya nosotros definimos que, mire, y el tercer país seguro. Démosle vuelta a la página ya, o sea, si aquí ya, eso ya ni le encuentro sentido. Que las personas que fuimos ofendidas por Sisi vayamos a presentar ahí, pues yo puedo ir y puedo enseñar mi marcapasos y puedo enseñar mi libro y toda mi historia, mi tragedia que viví en la cárcel producto de una acusación injusta, todo lo que quiera. ¿Qué va a ganar mi país con eso? ¿Qué voy a ganar yo? ¿Qué va a ganar mi país? No vamos a ganar nada. Show. No voy a prestarme a eso. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros, démosle vuelta a la página. La Sisi fue buena, fue mala. La historia lo va a juzgar. Al que le gustó, le gustó. Al que no le gustó, no le gustó. Ya demos la vuelta. Ahora lo que viene es lo importante. Presidente, hablemos de eso que viene. Usted ha dicho que piensa articular como un eje fundamental de su gobierno la lucha contra la corrupción. En algún momento ha mencionado incluso la creación de una comisión contra la corrupción. Programa Nacional contra la Corrupción. Sí, y yo he escuchado en voces empresariales mucha inquietud al respecto y dicen, cuando escuchan, por ejemplo, que José Carlos Marroquín, el antiguo asesor de Tel Maldana, forma parte de su equipo de transición, dicen,
¿Qué va a hacer el doctor Yamatei? ¿Armar una CICIG reloaded? Ese ha sido el término, una CICIG recargada. Es exactamente lo que... 2.0 me dijeron a mí. Díganos usted. Mire. También dijeron que José Carlos Marroquín va a ser el embajador de Guatemala en Washington. O sea, mire, es que hay creatividad, disculpe. Hay creatividad. Aquí también hay muchas cosas. Mire, nosotros nos hemos sentado con agencias de gobierno de los Estados Unidos y en muchos casos nos han dicho, esta persona ha tratado estos temas, es conveniente, y no hemos preguntado ni nos hemos puesto a sentar a pensar si es de Guatemala, si es de Timbuktu, donde sea. Lo que nos interesa es la experiencia. Yo conozco a José Carlos desde hace muchos años atrás, ya por el año 99. Estuvo en el lado oscuro de la fuerza. Usted dice porque participó en la UNE. Entre otras cosas. Pero, por ejemplo, tiene un conocimiento muy real en temas anticorrupción y nos lo presentan en las agencias en Estados Unidos como una persona que inspira confianza en temas de diseño de programas anticorrupción. Y mal haríamos nosotros no sentándonos con las personas que tienen una expertise. Nos lo recomiendan, por ejemplo, en el tema del impulso de algo que nosotros estábamos, que es uno de los conceptos que hemos llevado a nivel internacional, de que el crimen transnacional se combate transnacionalmente. Y lo que hay que reforzar son los sistemas de inteligencia de la región. Y en el tema del narcotráfico, el lavado de dinero, etcétera, estamos planteando en los Estados Unidos que ese centro regional antipandillas que está en El Salvador se amplíe a un centro más amplio de tratamiento de crimen transnacional, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, etcétera, etcétera, y que vaya desde Colombia hasta Estados Unidos. Y que la sede sea El Salvador, buenísimo, porque ya existe un centro ahí que lo amplíe. Y nos han comprado el numerito. Y entonces estamos haciendo la definición de esas cosas. Y necesitamos gente que haya trabajado en la definición de esas cosas. ¿Cómo se llama? Es irrelevante. ¿De qué nacionalidad es irrelevante? Lo que necesitamos es el conocimiento y la confianza que las personas inspiran. Respecto a la CICIG 2.0, la comisión. No. Nosotros vamos con el Plan Nacional contra la Corrupción. Van a haber resultados inmediatos, pero lo vamos a plantear como se lo planteamos en el esfuerzo en conjunto que haremos con el Ministerio Público, incorporando a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, para que podamos replantear y reformular las causas estructurales que dan origen a la corrupción, en donde podamos tener una independencia de ese programa, en donde las 3 personas que lo dirijan saldrán de la propuesta del Consejo de Estado que se va a conformar, como creo que es el acuerdo gubernativo número 3 que firmaré el 14 de enero. ¿Cuál será el 1? ¿Cuál será el decreto 1? El 1 es la desaparición de unas secretarías de la presidencia que están actuando al margen de lo que la Constitución dice. Por ejemplo, para hacer una secretaría de la presidencia, forzosamente hay que pasar por el Congreso de la República. Hay muchos presidentes que han estado sacando secretarías y que es más, por medio de acuerdos gubernativos. Algunas comunidades ejecutoras, sin tener el chance. Yo ya estuve en el tambo, no quiero regresar ahí. Entonces vamos a cancelar algunas cosas y vamos a plantearle al Congreso de la República la creación como debe ser de esa secretaría. En el ínterin trasladaremos sus funciones a otras entidades que son las que corresponden. Vamos a ir al corte comercial, pero a propósito de la respuesta que nos está dando, el primer decreto es la supresión de ciertas secretarías. Yo me pregunto, ¿es la SAAS la primera de ellas? Después del corte nos responde el presidente electo Alejandro Yamatei. El doctor Alejandro Yamatei se encuentra acá en Con Criterios. El presidente electo ya tiene 3 decretos, prácticamente seguramente redactados ya, y sabemos que el primero suprimirá secretarías de la presidencia. Yo le planteé antes de irnos a la pausa, ¿es la SAAS la primera en desaparecer? Soy yo, maestro, que decía. Le voy a contar una cosa. Cuando usted hablaba de que se dedican esa secretaría sí es legal. De lentes, no. Carolina Herrera, por ejemplo. No, y 500 libras de camarones jumbos y si contamos cuántos aguacates en un año, tendríamos presidente Hulk si se come todos los aguacates, pero más que eso, esa secretaría no la podemos desaparecer por acuerdo gubernativo.
esa va a ser solicitada en la toma de posesión en la sesión plenaria del Congreso de la República, en donde le voy a pedir al Congreso de la República la disolución de esa secretaría, porque esa sí está en ley, esa sí está bien hecha. No, me refiero a otras. Por ejemplo, la SOCEP no tiene base legal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es pasarla para mientras a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. No vamos a desaparecer las funciones, sino que las vamos a regularizar en un ente que es legal, porque como está no es legal. La Secretaría de la Paz no es legal ya. La han venido estipulando porque producto de los acuerdos de paz fue legal por 5 años, pero después de eso se han ido sumando acuerdos gubernativos. No es legal. La Secretaría de Asuntos Agrarios, que no es legal, esas sus funciones van a pasar al tema para atender la conflictividad agraria al Ministerio de Agricultura. O sea, vamos a regularizar, porque miren, hay funciones, de hecho hay sentencias de la CC que han dicho que esa abrogación de nombramientos de presidente para creación de secretarías es ilegal. Entonces, si decimos que somos respetuosos de la ley, entonces vamos a ser respetuosos en todos los sentidos. Presidente, háganos el video del minuto y medio de los 100 días. Vamos a imaginar que ya ha pasado Semana Santa son 100 días, abril, ya estamos en abril y tenemos que hacer aquí los 100 primeros días de este gobierno. Háganoslo en positivo, porque en negativo ya habrá quien se encargue de hacerlo. ¿Cuáles serán los 3 pilares en los que todo el mundo dirá, puchi? Vamos a entrar muy fuertemente al tema de la inseguridad. Se va a hacer ya hay acciones previstas que vamos a tomar desde el primer día con el tema de la inseguridad. Vamos a restablecer el orden en este país que se ha perdido, aplicando la ley como debe ser. Vamos a tener un gobierno que va a reestructurar varias instituciones, como lo estamos viendo, para ir generando resultados. Vamos a tener 100 días de un gobierno totalmente abierto, donde nuestra mayor preocupación va a ser ganando la confianza y la credibilidad. Los guatemaltecos ya tenemos la mecha muy corta, esperamos resultados al día siguiente. Con las acciones que pretendemos hacer en los primeros 100 días, no vamos a aumentar el tamaño de la mecha, pero sí vamos a lentizar el consumo de la mecha para ganarnos espacios y que esos 100 días se conviertan en 180 y 180. Ganar confianza, dice usted. Días. Ganar confianza del ciudadano en sus autoridades. Así es. En la credibilidad y la confianza va a estar nuestro objetivo común, donde podamos principiar a decir, esos 100 días van a depender mucho de qué va a pasar en el Congreso con el presupuesto de la Nación este año. Porque si pasa como está, híjola, va a ser un dolor de cabeza, porque ya desde ya vamos a nombrar a un superintendente de la SAT, sabiendo que por un año, porque lo que están poniendo de meta de recaudación es imposible de llegar. Habría que ser mago extremo para poder llegar a esa recaudación. Y Presidente, usted ya inició negociaciones con la actual legislatura con la futura legislatura para alcanzar acuerdos de gobernabilidad. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de sentarnos a la mesa con distintos actores de distintos partidos políticos, en una actitud que yo creo que los guatemaltecos necesitamos, es madurez por parte de los políticos. La campaña ya pasó, lo que nos teníamos que decir ya nos dijimos, los insultos, las campañas negras y todo, ya los tarimazos, ya eso ya pasaron. No es que se olvide, pero sí creo que hay que perdonar todo eso. Y creo que lo que tenemos que hacer es proponer un gobierno, una estabilidad, una gobernabilidad al país que debe de venir de un gran consenso entre las fuerzas políticas y la sociedad, no solo las fuerzas políticas. Y en ese sentido aprovecho para hacer una invitación a las 19 bloques legislativos en el Congreso a que nos unamos en una gran cruzada de lograr la gobernabilidad del país, no por el bien del gobierno de Alejandro Yamatei, ¿no? Por el éxito del país. Al final no es el gobernante el que tiene que tener éxito, es el país. Y en este momento lo que necesitamos es bajar la polarización, aumentar la posibilidad de inversiones en el país, traducir esa certeza jurídica que tanto nos hace falta para que venga la inversión en el país, que hay muchísimo interés en venir a invertir al país. El día de hoy hablábamos de una empresa ensambladora de
de motos que se va a trasladar a una zona franca en el área de San Marcos, ya ahorita. Viene una segunda, una ensambladora de refrigeradoras que quiere ensamblar 200,000 refrigeradoras al año en ese lugar. Y estamos trayendo inversión. Oportunidades para reducir la migración. A mí me llama la atención lo que usted dice, el guatemalteco tiene la mecha corta. También nos hemos dado cuenta que el nivel de confianza y tolerancia a sus funcionarios es mínimo. Y usted propone que en ese video de 3 minutos de qué ha pasado en los 100 días, un tema, inseguridad. Y yo pienso en la Policía Nacional Civil. Es una de las instituciones a la que más tememos los guatemaltecos, sí, y que más ha ganado nuestra desconfianza. ¿Qué se va a hacer en la Policía Nacional Civil? Acuerdo gubernativo número 5. ¿Qué vamos a hacer en la Policía Nacional Civil? El acuerdo gubernativo número 5. Vamos a establecer que todas las policías privadas y la Policía Nacional Civil van a tener que dejar registrado su ADN en el banco de ADN del INACIF. Ese es un control, un sistema de auditoría. Para poder principiar a tener en la escena del crimen, por lo menos sepamos que no es un policía que está metido. ¿Se puede rescatar la Policía Nacional Civil? Se puede rescatar todas las instituciones si hay voluntad de rescatarla. Habrá que sacar a lo malo, habrá que privilegiar a lo bueno. Tendremos que rescatar policías que han echado, que son buenos y que los echaron por buenos. Tendremos que mandar a decirles, véngase otra vez, disculpe lo que le hicieron, pero véngase otra vez, tendremos que hacerlo. Yo pienso en esos policías buenos y he visto cómo son las cuadras donde duermen. Sí, pero es que ahí vamos a ir a otros 100 pesos, porque es interesante. En el presupuesto actual que se está discutiendo en el Congreso de la República, están dejando a duras penas como 160 millones de quetzales de inversión para el Ministerio de Gobernación. Discúlpenme, pero nosotros queremos policías de primer mundo y los tratamos como policías de sexto mundo. O sea, no tienen agua. Aquí está cerca viven en la pobreza la mayoría de los agentes. Ojalá fuera la pobreza. En la lipidia, estados paupérrimos. Si nosotros agarramos aquí el periférico, nos vamos a esta comisaría que está aquí. Comisaría 14. La que está aquí en el periférico, en la parte auxiliar del periférico. Una subestación. Sí. Ahí. Yo los invito a que vayan ahí. Es un chiquero. La que está al lado de la colonia Centroamérica. No, la que está aquí al lado al final de la San Carlos, hacia la San Carlos. A la par del centro comercial Novicentro. Ahí los pobres policías no tienen colchones, no tienen agua potable. Servicios sanitarios, los hemos visto. Por eso, pero queremos, sí exigimos que nos traten bien y que no sean una policía incorruptible. La policía va a ser incorruptible en la medida en que no solo se les pague y se les dé bonos, sino en la medida en que los tratemos como seres humanos, que les demos la importancia. Y es ahí en donde la reforma policial va a causar un impacto muy grande en cuanto a su profesionalización. Por ejemplo, lo estamos ya hablando, ya lo hablamos con el presidente Iván Duque en Colombia, sobre la posibilidad de que hagamos la primera escuela politécnica de oficiales de policía, para que sean policías de 4 años. Oficiales de 4 años de estudio. De estudio, para ir sustituyendo a los oficiales que se han ganado los galones en cursitos de 1 mes o 2 meses, o simple y sencillamente han comprado los galones. Es que nosotros tenemos que dar soluciones. Ahora, eso no me lo pueden decir que en 100 días esté hecha la escuela. No. Pero voy a la escuela. Pero redactados los proyectos, sí por lo menos. Tenemos que implementarlo. O sea, si queremos resolver el problema del país, de estas décadas de abandono que hemos tenido, tenemos que centrarnos en un plan que tiene que arrancar en el 2020 y se va a terminar por ahí por el 2034, porque tenemos que implementar un Plan Nacional de Innovación y Desarrollo que nos lleve a partir de un lugar para saber que vamos a llegar a otro y que el tiempo no va a ser perdido. Presidente, todo esto se le sustenta o se le cae con el sistema judicial. Hemos visto que la justicia, en ocasiones la presidencia ha hecho algo bien que mal y la Corte lo ha tumbado, bien que mal. No vamos a juzgar lo que ocurre. Lo cierto es que hay un sistema de justicia que o refuerza lo que usted está diciendo o se lo tumba al día siguiente, y no es el Congreso, ahí intervienen otras cuestiones. ¿Qué se puede hacer o qué planes hay para el sistema de justicia? Mire, primero cumplir con la ley. O sea, si yo tengo una ley que dice cómo tengo que nombrar a los gobernadores, yo puedo estar en contra de esa ley. Pero porque en primer lugar hay que reconocer que esa ley de nombramiento de gobernadores como quedó, lo que ha fomentado es una asquerosa corrupción entre la
sociedad civil. A mí me consta ahora de lugares en donde están pidiendo que 100,000, que 200,000 quetzales cómo se nombra, para ver a quién le dan Cocodes, Corbedes, el sistema, la podredumbre alcanzó todo. Entonces, pero hay una ley y hay que respetarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Respetar la ley. Si nosotros no queremos que la Corte vote el nombramiento, lo que tenemos que hacer es respetar la ley. Y vamos a ser respetuosos de la ley. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál ha sido mucho error de muchos presidentes? Miren la sentencia de una Corte de Constitucionalidad en la última hoja y se van al no al lugar o al con lugar. Y si al no al lugar o con lugar es contrario a lo que ellos pensaban, vienen y salen refunfuñando en contra de la Corte. Pero resulta que toda sentencia de la Corte de Constitucionalidad obligatoriamente tiene una integralidad. Está fundamentada. Tiene que ser integral. Y entonces le dicen, mire, le rechazo el nombramiento por esto y esto y esto. Pero si usted hace esto y esto y esto, no va a tener problema. Entonces, nos rechazarán cosas. Pero tendremos que tener también la madurez de hablar con las Cortes, de explicarle a las Cortes que lo que están haciendo es incorrecto y explicárselo a la gente. Madurez, ese es un... No atacando al sistema, porque no es atacando al sistema como yo voy a hacer que la Corte esté a mi favor, sino que es al contrario, es exponiendo mis puntos de vista, es defendiéndolos, es llegar a la Corte y decirle, señores, hombre, la están regando. Por ejemplo, tenemos 2 hidroeléctricas paradas que nos podrían representar cientos de millones de dólares en ahorro eléctrico. En castigo al país por esto. De 2 hidroeléctricas. Las demandas internacionales. Sí, que puede haber. de 2 hidroeléctricas que sus licencias e inicio de construcción es previo al 169. Nosotros vamos a ir a la Corte de Constitucionalidad y queremos llegar como presidente a decirle, señores, miren, estos ya estaban antes. Presidente, nos Ellos queda se dieron cuenta. muy poco tiempo. Yo no quisiera terminar esta entrevista sin que usted le dijera a los guatemaltecos qué planes de infraestructura tiene, porque usted a cada momento sale a decirnos que en una reunión en determinado país o en otro han hablado sobre, por ejemplo, un gran proyecto de una carretera paralela al litoral pacífico o han hablado la transversal del sur. Del tren. Háblenos, por favor, de grandes obras de infraestructura planificadas. La transversal del sur, Puerto Champerico, Puerto Santo Tomás, una carretera panorámica a la orilla del mar que va a incorporar toda la región de la costa sur a una gran posibilidad de desarrollo turístico. Estamos hablando de Chuirirín, Tecojate, Tulate, todas las playas de ahí, que tenemos bellezas de playas donde podríamos traer miles de personas que vengan a hacer surf al Pacífico y que no hay porque no hay ni siquiera un lugar como llegar. Esa es la transversal del sur. Ya está, se le solicitó al Banco Centroamericano de Integración Económica su estudio de factibilidad, es una carretera de 120 kilómetros, 4 carriles que queremos desarrollar para integrar toda esa región hacia un polo de desarrollo que en la actualidad no existe. 2, vamos con el tren que va a unir desde la frontera de El Salvador con la frontera con México, pasando por Puerto Quetzal, Puerto Champerico. Tecún-Omán, Pedro de Alvarado. Sí, ese va México-Salvador. Y la otra va de Puerto Quetzal, la línea 2, la línea 1 va de Puerto Quetzal a Puerto Santo Tomás de Castilla. Eso nos va a facilitar que Guatemala se convierta en un centro logístico, porque vamos a poder tener salida al Atlántico, al Pacífico, abaratando los costos en el transporte, etc. A lo largo de esta unión del Pacífico y del Atlántico van a haber 4 estaciones, nada más. El tren entra a la estación y la estación es una zona franca y en los alrededores se convierte en un polo de desarrollo. Quienes lo quieran desarrollar, hemos recibido ya las visitas de 10 empresas desarrolladoras en el mundo de sistemas de trenes. Lo vamos a sacar no como una deuda del Estado, sino que vamos a agarrar el 85% de las acciones de ferrovías que son del Estado de Guatemala, por lo tanto somos mayoritarios, y le vamos a decir a la empresa, aquí está, administrela, invierta usted, administrala por X número de años, eso va a ser el concurso el que lo va a determinar, y ellos van a tener el usufructo, el gobierno o el Estado va a ganar en el peaje de todo el traslado de
en los impuestos y el traslado de la mercadería. O sea, ganamos todos. Presidente, hay mucho más de qué platicar. Le agradecemos enormemente que Pero haya espero venido. que tengamos más oportunidades de irlo haciendo. Los Vamos a 100 tener muchas más días, los 100 oportunidades. días puede ser un pacto para que Y vuelva vamos a acá. tener más repreguntas para usted. sin Hagamos duda. una cosa, los 100 días en casa presidencial. Muy bien. Ahí Lo está la aceptamos. palabra hecha, Ya sí, está señor. convenido. A los 100 días, con criterio, va a ir a entrevistar al presidente Yamatei a la casa presidencial. Le damos las gracias por acompañarnos. Así la gente mira también una casa presidencial que se va a convertir más en un centro neurológico de gobierno que en la residencia de un gobernante. o de un gobernante o el chupadero del gobernante. Se va a convertir en un centro neurálgico desde donde el país va a ser gobernado. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga a Guatemala. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Esto es Con Criterio TV. Estamos de vuelta en Con Criterio TV, ya conversamos con el presidente Alejandro Yamatei y ahora lo que queremos es hacer el ejercicio de sacar conclusiones. Le invitamos a usted a participar en ese ejercicio. Envíenos por favor por la vía del WhatsApp, envíenos por la vía de Facebook o por la vía de Twitter sus comentarios. ¿Qué le parece lo que ha dicho el presidente Yamatei? ¿Qué es lo que más le llama a usted la atención? Esa pregunta que seguro no querrán responder mis compañeros o que van a responder de manera muy distinta como la respondería yo, pero ahí va la pregunta. ¿Qué es lo más importante de esta conversación? No, yo voy a responder otra cosa distinta. Entonces, Claudia, ¿qué es lo más importante de esta conversación? Un cambio de actitud. A ver, eso me Un gusta. cambio de actitud identifico yo y debo reconocerlo en el doctor Alejandro Yamatei. Yo le creo cuando él dice que ya pasó la campaña negra, que ya pasaron las elecciones y que ya pasaron las confrontaciones. Y es hora de sentarse y convocar a todos los sectores, a todos los grupos, a todos los liderazgos y a todo ciudadano a construir el país que nosotros merecemos. Ese cambio de actitud se ve reflejado nosotros lo hemos conocido a través de conferencias de prensa, no solía ser esa su actitud. Ahora es una persona que está pausada, atenta a escuchar y también dispuesta a explicar. Me llamó, por ejemplo, la atención ese comentario que ha hecho sobre la Policía Nacional Civil. Por supuesto que se está uniendo a los ciudadanos que nos sentimos defraudados con ese cuerpo de seguridad que es el más cercano a nosotros, pero a la vez se está acercando a los policías. Cuando dice, ya visitaron esa comisaría del periférico, los invito a visitarla. Cualquiera que ha visitado una comisaría por curiosidad, por trabajo, sabe que lo que Alejandro Yamatei dijo es cierto. Exigimos policías de primer mundo, pero tratamos a nuestros oficiales y a nuestros agentes como se les trata en el sexto mundo. Yo creo que el objetivo de esta charla, además de presentarle la idea del candidato, nosotros nos habíamos puesto una frase sobre la que reflexionar. Era, hay razones para la esperanza. Esa era la frase que habíamos hecho esta mañana sobre la que yo quiero reflexionar. Yo he escuchado aquí muchos presidentes, desde el señor Arzú en adelante, a todos. He escuchado lo que decían, lo que proponían, lo que pretendían hacer, las intenciones y la buena voluntad. Y solamente a este presidente, a Alejandro Yamatei, le he oído hablar con propiedad de todos los temas que se le plantean. Y la propiedad viene adjudicada por una razón, porque da a entender que comprende la situación, la analiza y tiene la solución para ello. Que luego, a la hora de ejecutarla, hay unas trabas u otras, es otra historia. Pero sabe lo que quiere hacer con la policía, sabe cómo quiere reestructurar el gobierno, sabe dónde están los problemas del país, sabe cómo atraer inversiones y además es capaz de implementar algunas acciones novedosas, como ha dicho aquí. Sabe dónde están los temas y entiende el sistema y sabe comunicarlo. ¿Significa que eso va a ocurrir? No. Y para mí tiene un valor extra porque es algo que yo he venido defendiendo mucho tiempo. Da igual el presidente que esté, él lo ha dicho, da igual quién esté. Aquí tiene que haber un cambio de actitud social. Aquí todos tenemos que entender que la corrupción se da porque todos estamos ahí, que las malas prácticas se dan porque todos estamos ahí y que el país avanza porque todos empujamos. Evidentemente habrá quien marque una dirección, quien genere unas políticas y creo que sí hay realmente esperanzas y aunque las palabras se las puede llevar el viento, nunca yo en 20 años había escuchado unas palabras que se puedan grabar con más firmeza que esta. Luego esperemos el 20 o el 14 a las 14
para ver qué ocurre. Pero yo creo que hay esperanza. Vamos a ver qué piensa Juan Luis, porque él muy cómodo pregunta, pero yo quiero escuchar qué opiniones tiene. Como primera conclusión, yo comparto lo que tú dijiste. Me sorprende positivamente y me gusta encontrar un presidente electo que refleja una madurez, la madurez que dice, la campaña ya se terminó, yo soy el presidente de todos los guatemaltecos, puedo hablar con tirios y troyanos, con gentiles y circuncisos, yo puedo hablar con todos aquí, ya no es una cuestión de seguir alimentando los pleitos. Eso sin obviar los grandes problemas que hay en el país. Entonces, yo rescato primero eso y me encanta, ya lo va a decir usted, que es que se refería a mi sector específicamente, pero me encanta cuando él dice, vamos a tener una política de puertas abiertas, vamos a comunicar constantemente, vamos a usar a la prensa para comunicar. Para eso sirven justamente los medios de comunicación, como canales para explicar todas las cosas. Ahora bien, para desarrollar la conversación nacional. Esos son los medios de comunicación. Claro, el presidente aborda todos los temas y los aborda sin irritación, lo cual es un asunto que creo que tiene que ser bien valorado, pero no suficientemente reflexivo, te voy a decir. Bueno. Por ejemplo, cuando yo le pregunto respecto a la falta de mujeres y de indígenas en su gabinete, a mí me gustaría un presidente que fuera capaz de reflexionar respecto a cómo hay segmentos de población en Guatemala, o por ejemplo, un género completo como el de las mujeres, que se encuentran muy reducidos en términos de representación nacional y que desde el Ejecutivo, desde el propio gobierno, desde la política pública, puede hacerse esfuerzos porque ellos estén mucho más incluidos y cobren el papel que les corresponde en esta sociedad. A mí me gustaría esa reflexión, pero no me disgusta su respuesta. Yo suscribo lo que tú has dicho y quiero decir también que así como también me genera optimismo, me encuentro en ese alto porcentaje de guatemaltecos que al escuchar al doctor Alejandro Yamatei, pues uno sale optimista. También hay espacios para el escepticismo. Y déjenme decir que, por supuesto, voy a manifestar mi escepticismo que tiene que ver mucho con el corto tiempo para explicar todos los proyectos que él viene a presentar. Es que pareciera que trae una cajita donde viene un tren, donde vienen 3 franjas transversales, en donde vienen inversiones, la creación, la formación de un puerto, y entonces ahí funciona mi escepticismo. ¿Y cómo se va a financiar todo eso? ¿Y bajo qué mecanismos lo vamos a financiar? Y cuando él habla de las figuras de usufructo, de concesiones, pues salta otro tipo de escepticismo, por supuesto, acostumbrados a lo que estamos. Pero yo creo que el escepticismo es natural. Así como esta semana entrevistamos a un ministro de Costa Rica, un ministro de Ambiente que presenta su plan de aquí hacia 2050 para dejar de depender de los combustibles fósiles y manifestamos, pero ¿y cómo? ¿Y quién lo va a financiar? ¿Y cuánto va a costar? Pues creo que también en Guatemala cabe ese escepticismo a un presidente que no se estrena para decirle, y toda esa cajita de sorpresas, ¿de dónde va a venir el dinero para llevarlo a cabo? Bueno, algo que se va a instalar en 12 años, evidente, como tú bien dices, que no te lo puedo explicar en 5 minutos. Uno puede tener el escepticismo que quiera, pero es el primero que plantea 3 carreteras. Bueno, será que ya lo ha pensado. Si tuviéramos 3 horas, a lo mejor... 3 decretos, ya. No, 5. Él ha hablado de 5 aquí. Respecto a las cuotas, yo estoy contra las cuotas de género, de etnia, por una razón, porque yo estoy a favor de las personas. Y para mí las personas no tienen ni etnia ni género. Creo que es un tema ideológico que no me gusta, pero ya que ha salido lo voy a decir. Él lo ha explicado, él ha dicho, mire, yo llevo trabajando, el partido lleva trabajando esta gente, hay gente que no se ha incorporado al partido y se ha incorporado a otros. Y he seleccionado los que mejor ha habido. Yo creo que no es momento, a mí no me gusta el tema de cuota, a mí me gusta el tema de personas. Y las personas que están con los equipos que son, terminan siendo las electas. Igual si hubiera entrado un partido, un partido de corte A o B, había entrado otra cosa. Yo no hablo de cuotas, yo hablo de personas y hablo de un esfuerzo de partes auténtico. Integrantes de nuestra población, ¿Sí? muy importantes además, que deberían ser tenidas en cuenta. Y encuentro mucha ideología en este discurso que procura decir, no hombre, no hay problema, no importa que no haya mujeres, no importa que no haya indígenas, no importa. La cosa es que hayan los que yo considere los más inteligentes, que nunca van a ser parte de Pero está sonando esos la campana, grupos. Muchachos. Ustedes empiezan a contradecir cuando suena la campana. El tema ideológico, Juan Luis, es querer imponer cuotas. Eso es ideología. Eso es pura ideología, no porque parcializa lejos las de cosas. imponer cuotas, él está llamando a un esfuerzo que busque a todos los sectores excluidos. Pero no es que no hay que buscar, en es la que ya han exclusión. Pero participado. oyentes con criterio, televidentes con criterio, mañana seguimos esta discusión con mucho Eso sí. ánimo a las 6 de la 6 mañana AM. en la radio Infinita con Criterio en la radio.